Crónicas del Antropoceno, una narración en tiempo real de la época humana y sus consecuencias. Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Juan Epote. Hola, hola, ¿qué tal? Y Coco Vargas. Hola. Hoy vamos a platicar de uno de los temas más urgentes que hay en todo el ambiente de la crisis climática. Es un tema mundial, un tema para muchas generaciones. Hoy vamos a platicar del cambio climático, o particularmente lo que lo causa, que es la concentración de carbono en la atmósfera. Y vamos a platicar de unas de las posibles maneras de enfrentarlo, de la captura o captación y almacenamiento de carbono, una de las estrategias tecnológicas que han sido propuestas para mitigar el cambio climático, para reducir la cantidad de carbono en la atmósfera y que promete que pudiera ser una alternativa de solución, aunque hay mucho escepticismo alrededor. Pero bueno, se oyó muy en todos los noticieros, o lo vimos en Twitter, lo vimos en redes sociales, como Elon Musk, este famosísimo negociante, de este inventor, innovador, sobre todo CEO de algunas de las empresas más innovadoras como Tesla y SpaceX, anunció que él destinaría $100 millones de dólares como parte de un premio a la mejor estrategia de captura de carbono. Esto fue en enero de 2021. ¿Es esta la manera en la que vamos a enfrentar el cambio climático? ¿Es una alternativa de solución? ¿Por qué hay escepticismo? Vamos a platicar un poquito de esto, porque además capturar carbono pues es el trabajo de los árboles, ¿no? Y también incluso del mar, ¿no, Coco? Es una de las cosas que también pudiéramos preguntarnos al respecto. ¿Que no están haciendo bien su trabajo? Claro que están haciendo bien su trabajo, lo han hecho todo este tiempo, pero lo que no contaban con nosotros. No contaban que íbamos a echar mucho. Sí, no contaban que nosotros nos íbamos a pasar 2 rayitas y íbamos a estar haciendo unas emisiones descomunales. Bueno, pero vamos viendo así un resumen acerca de cuál es el problema. El cambio climático es una de las preocupaciones más importantes que existen hoy en día, pues sus consecuencias van más allá de empresas o países, afectando la economía mundial, el ambiente y la salud de la población. El calentamiento global, como resultado del constante aumento de las concentraciones de carbono en la atmósfera, ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos tiempos. La comunidad científica considera que para resolver este problema y alcanzar niveles aceptables de dióxido de carbono en la atmósfera, se necesitan 3 acciones: mejorar la eficiencia en la generación de energía, reemplazar fuentes de energía por fuentes más limpias y capturar y almacenar CO2 para reducir su concentración en la atmósfera. La captura y almacenamiento de carbono consiste en capturar el dióxido de carbono producido en las centrales eléctricas o plantas industriales para luego almacenarlo por un largo periodo de tiempo, ya sea en formaciones geológicas del subsuelo, en océanos, en carbonatos minerales o para ser utilizado en procesos industriales. La moneda está en el aire, y por ahora las esperanzas están puestas en el desarrollo de tecnologías viables que permitan alcanzar el objetivo de emisiones nulas en 2050. Pues el objetivo es que reduzcamos la concentración de carbono en la atmósfera. Empecemos por ahí, Juan. ¿Hay demasiado? Yo no lo veo, es invisible, ¿no? Eso creo que es un punto de partida muy interesante, sobre todo para los fines que tenemos luego aquí en estas pequeñas crónicas y en nuestras charlas entre nosotros y con todos aquellos que nos escuchan y dialogan a través de las redes. ¿Qué podemos hacer? Por lo menos de inicio, hacernos una opinión, informarnos o saber que hay problemas, saber que hay situaciones que tenemos que atacar, ser más conscientes. Sobre todo de asuntos que son en principio invisibles, digamos. Este es uno de ellos. Nos hemos dado cuenta que tenemos una problemática en relación a los gases de efecto invernadero, por ejemplo, en las últimas décadas, por varias razones. Una de ellas tiene que ver con esa incapacidad que tenemos para verlo flotar en el aire. O sea, no vemos el dióxido de carbono ahí de cierto color como una mancha que decimos hay que quitarla de alguna manera. Lo hemos dicho ya con lo que ocurrió con los agujeros en la capa de ozono, que entonces para poder encontrar una estrategia y resolver ese problema, primero hay que identificar
reconocer que se tiene ese problema, y en este momento hay cierto consenso de que a partir de la revolución industrial y la aceleración en la producción industrial en general, se fueron generando esos gases de efecto invernadero, que en algunos de nosotros ya quedó la idea de que el efecto invernadero es nocivo, es malo, es negativo, aunque cumple también una función importante de conservar la temperatura de manera que hace posible la vida y agradable en nuestra vida cotidiana a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, en principio, primero identificar esta circunstancia y ver cómo se ataca, cómo se resuelve, y nos daremos cuenta, creo, o al menos esa es mi impresión, que es un problema complejo, como otros que ya hemos dicho por acá y que seguiremos abordando desde las crónicas del Antropoceno, y para la cual hay que encontrar soluciones más o menos creativas. Algunas tal vez pasen, por lo que decías en un principio, Víctor, estos como alaridos espectaculares como el de Elon Musk, ¿no? Que ahorita es un poco menos popular entre la muchachada, porque ya corrió creo que el 70% de los empleados de una red social llamada Twitter. Y le va a poner precio ya a la suscripción si quiere ser usuario verificado. Eso ya no gustó a todos. Exacto. De principio desapareció las oficinas de México, sí, digamos, ¿no? Sí, o sea, ahí hay afectaciones. Y saben que le gusta, además toda la negociación con esa compra pues fue muy complicada, ¿no? También está promoviendo el turismo espacial, que tiene también un impacto ambiental considerable, que parece un capricho, en fin. De repente también están esos programas y estrategias que llaman la atención de los medios, y a lo mejor es parte de la solución, pero tendrá que ir acompañado de otras estrategias. Y en otros lugares el alarido que se oye es: vamos plantando más árboles, que sin duda queremos tener más árboles, cuidar mucho los que ya tenemos, pero ¿será suficiente? Eso es algo que nos tenemos que preguntar aquí. Pero sí, el punto de partida es: hay demasiado carbono en la atmósfera, en general gases de efecto invernadero. El equivalente se hace con dióxido de carbono, porque son diferentes, muchos diferentes, metano, óxidos nitrosos, pero al final de cuentas se hace un equivalente a dióxido de carbono, como para tener un número como que parejo en todos, y estamos hablando de 400 partes por millón, que significa que si en la atmósfera hay átomos, y de esos átomos de cada millón, 400 son de carbono, que no son muchísimos, pero son más que suficientes como para modificar el clima. El problema es que son invisibles, porque si fueran pegajosos, malolientes y vistosos, quizá ya nos hubiéramos puesto las pilas para quitarlos, pero son invisibles. Y el problema es que entre más haya, más se va guardando calor en la atmósfera. Pudiera llegar a hacer algo como lo que le pasó a la atmósfera de Venus, que tiene una cantidad de gases de efecto invernadero tan alta que la temperatura ahí es más alta que adentro de un horno. Es decir, el sol llega y ya no sale, y se calienta, se calienta, se calienta, y se va aumentando ese calor. Es lo que no queremos que pase. Tenemos que, ¿cómo lo podemos solucionar o qué podemos hacer? Pues la receta parece simple: sacar carbono de la atmósfera, pero se dice fácil. No es fácil. ¿Cuánto carbono más hay? Ya tenemos una idea. ¿Por qué está ahí? Porque quemamos combustibles fósiles. Si prendes una fogata, por ejemplo, también de leña, que no es un combustible fósil, pero si prendes una fogata y sale humo a la atmósfera, pues ese humo es molesto, pero rápidamente se disipa en la atmósfera. Antes creíamos que la atmósfera era infinita y que nos iba a llenar. Ya vimos que no es así y ya se está llenando. Ahora imagínate cuánto se está quemando para todos los vehículos. Nosotros vivimos en una ciudad con más de 1,5 millones de vehículos automotores. Imagínate todo lo que se está quemando en las chimeneas de las plantas termoeléctricas. Todos los días se está liberando una cantidad enorme de carbono a la atmósfera, y el asunto es que necesitamos irlo sacando. ¿De dónde está el carbono, Coco? Empecemos la crónica como por lo básico. ¿Qué es el carbono? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? ¿Y por qué hay tanto ahorita en la atmósfera? Mira, el carbono no debe ser una molécula ajena a nosotros, ya que los seres humanos o los seres vivos en general tenemos 18% de nuestro cuerpo carbono. Está en nuestro ADN, están las proteínas, están los lípidos. Entonces, realmente no es ajeno a nosotros. El problema, como sigue diciendo Vic, es que estamos emitiendo mucho más. Lo estamos soltando a la atmósfera. Sí, digamos. Exactamente. Y los bosques, que son los principales receptores o captadores de carbono, pues no están logrando bajar las tasas del nivel que estamos emitiendo, que son 36 mil millones de toneladas métricas, lo que estamos emitiendo al año. O sea, los bosques y los mares del planeta,
porque nosotros sabemos que lo verde absorbe dióxido de carbono y suelta oxígeno. Ya lo sabemos desde la primaria, es parte del ciclo, ¿no? que tenemos en mente. Pero también el mar absorbe muchísimo, la mayor parte de la fotosíntesis sucede en el mar. Pero tienen un límite. Lo que normalmente sale y absorben ellos, y que lo hicieron por muchos miles y millones de años, ha sido excedido por lo que nosotros tiramos. Esos 36,000 millones de toneladas métricas que arrojamos a la atmósfera es un excedente. Poquito de eso lo alcanzaron a absorber, pero no todo. Es lo que se está empezando a acumular. ¿Cuál es la propuesta entonces acerca del tema que estamos tocando hoy? Capturar el carbono y almacenarlo. ¿Cómo se captura y dónde se almacena? Es una técnica, digamos, es una tecnología que se propone, para empezar, en las plantas en donde se produce, ¿no? O sea, en las chimeneas de las petroleras que van a soltar carbono, de una vez ahí les van poniendo esta tecnología y absorben parte de lo que se va a soltar. Pero, ¿qué hacen con él? Mira, vamos a empezar un pasito más para atrás. Las primeras fuentes de captura son las naturales, ya lo hablamos, ¿no? Son los bosques, los océanos, son los que primero capturan. Entonces, los primeros esfuerzos para capturar CO2 y bajar las emisiones se enfocaron justamente a los bosques y su conservación. Con programas como REDD+, fue que se trató de conservar los bosques, plantar, reforestar, para lograr capturar más carbono o por lo menos mantener las fuentes naturales de captura. Luego vimos que no lo estábamos logrando. Entonces fue que empezamos a buscar otras opciones para capturar y fue que empezamos a generar estos tipos de fábricas o centros de captura de carbono. No está tan fácil el asunto, ¿por qué? Porque no todo el carbono no todo el CO2 que emitimos se puede capturar. Están las fuentes de emisión fija y las fuentes de emisión en movimiento. Entonces, fuentes de emisión en movimiento, nuestros autos y todo esto que se mueve, que es difícil andar ahí capturando el carbono, ¿no? Y fija sería una chimenea que está echando exactamente, humo. Que es lo que tú hablabas, la industria, las industrias, la producción de energías, fábricas, todo esto. Entonces se vio que es más fácil y económicamente viable ir a capturar el carbono en fuentes fijas. Entonces lo que se hace es que se pone cerca de lugares donde más se emite carbono, estas plantas que lo que hacen es que los capturan, lo bajan, lo almacenan, que esa es otra situación que se está trabajando en mejorar las técnicas de almacenamiento de carbono, porque todo esto, algunas etapas de la captura ya está muy avanzada, pero luego viene lo del almacenamiento y luego no solamente hay que almacenarlo, sino que también de repente hay que transportarlo a donde lo quieras almacenar. Entonces, se busca que hay que optimizar los recursos, entonces vamos y ponemos las plantas cerca de las fuentes más grandes de emisiones de carbono. Y así nos ahorramos un poco de dinero en poder transportarlo y almacenarlo. Eso es para las fuentes fijas. El problema es de las fuentes móviles, pues no se les puede poner tanta tecnología a cada uno de los vehículos. Entonces, lo que conviene es ponerlos a las centrales. Por ahí también viene parte del escepticismo con respecto de... Y hay otra crítica, pero un análisis de que esto también tiene un costo e inclusive una producción de gases y de CO2 también, ¿no? O sea, el consumo todo el proceso, de energía. Exactamente, todo el proceso de captura y almacenamiento, redistribución o transformación o utilización, puras palabras con opción, utilización de esto que estuvo capturado y darle algún uso, pues evidentemente implica también más emisión de gases de efecto invernadero. Y entonces, bueno, ahí viene una de las críticas, ¿no? Tampoco es una solución, otra palabra con opción, tampoco es una solución absoluta al problema porque tiene cierto costo. Entonces también hay que establecer ahí, medir muy bien la manera de analizar estos costos y beneficios o desventajas que pudiera tener. Pero creo que también una ventaja que ha habido en todo esto que está en proceso y que es experimental en cierta forma, es que se ha ido transformando un poco en políticas públicas, que es algo de lo que ya hemos dicho acá, hemos insistido en que los grandes cambios vendrán también de establecer marcos regulatorios, reglamentos, protocolos, que se respeten. Eso podrá ayudar a disminuir la tasa de generación de estos gases, pero a lo mejor también se han encontrado otras herramientas, ¿no? Hablamos, en algún momento se ha hablado, por ejemplo, de bonos, de intercambio
de buenas acciones a favor de mejorar esto y que estés calificada de mejor manera tu empresa, ¿no? Tu industria. Sí, y siempre tenemos que tener en cuenta que al igual que con muchos otros temas, como por ejemplo la generación de residuos sólidos, pues lo primero es generar menos. En este caso, lo mejor sería emitir menos gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero aunque dejáramos de emitir hoy, vamos a suponer que se pudiera, milagrosamente, es imposible, pero vamos a hacer el experimento mental, que dejáramos de emitir carbono a la atmósfera a partir de hoy, de todos modos pasarían décadas, de hecho quizás siglos, para que saquemos todo ese que sobra. Es decir, de todos modos, aunque bajáramos la emisión, tenemos que encontrar otra manera de sacar el que ya está ahí. Eso es una de las razones por las cuales todo este tema de captura de carbono ha generado interés político e interés comercial en el mundo. No nomás Elon Musk ofreció estos $100 millones como premio, que seguramente por ahí le va a sacar provecho porque ese premio es un premio a la innovación se puede patentar y la patente después va a dar dividendos, pero no nomás ahí, en otros lugares del mundo se están viendo inversiones e innovaciones en plantas nuevas, con nuevas tecnologías para capturar el carbono. ¿Dónde más hemos visto, Coco, que se está dando este tipo de tecnología? Mira, hasta ahora se sabe que contamos con alrededor de 15 plantas de captura de carbono y estas capturan alrededor de 9,000 toneladas por año, pero la más sonada es una que se llama Orca. Se ubica en Reykjavik, en Islandia. Y tiene una promesa de captura de carbono de 4,000 toneladas métricas. De hecho, acaban de anunciar de manera reciente que van a generar una nueva también en Islandia que va a llamar Mammoth. Pero la promesa es que va a capturar 36,000 toneladas de dióxido de carbono al año. Entonces este número ya está súper bueno, ¿no? Ya es muy atractivo, la inversión va a valer la pena. Y pues sí, aplausos para esta nueva iniciativa. Y se está subiendo al barco de las fábricas estas instalaciones de captura de carbono, Estados Unidos, que también anunció que tiene su proyecto Bison, que va a ser una en Wyoming, y ellos están esperando que se capten 10,000 toneladas más o menos al año de CO2. Ahora, estas son plantas únicas, digamos, que son prototipos que han ido avanzando. En el caso de Mammoth ya es una de tamaño mega industrial, pero que solamente se pueden dar en ciertos lugares, no es que podamos poner uno al lado de cada ciudad. Islandia tiene unas características climatológicas, geológicas específicas que permiten que se inyecte ese carbono al subsuelo y que ahí se quede. Así que no podemos celebrar como que con esto ya se solucionó, porque ciertamente 36,000 toneladas que pretende o que promete absorber Mammoth es mucho, qué bueno, pero es uno en un millón de lo que emitimos. Es decir, necesitaríamos 1 millón de esas plantas, con lo cara que salen y lo difícil que es situarlas, como para que pudiéramos sacar el carbono que existe. Así que no son una solución que en este momento pueda reducir significativamente, pero el mero hecho de que exista la innovación, el interés económico, nuevas inversiones y que estén apareciendo más, llama la atención como de que esta es una de las diferentes maneras que se va a atacar el problema. El detalle, como ya mencionaba Juan, es que hay mucho escepticismo con respecto a esta tecnología. Por muchos años ha sido defendida precisamente por las industrias de combustibles fósiles, por las petroleras, por las plantas termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles para producir electricidad, hacen negocio de ello y con esto pueden seguir quemando combustibles fósiles con un impacto supuestamente menor. Además, es caro económicamente y ecológicamente y se necesitan subsidios y esos subsidios están pagados por los contribuyentes pero aprovechados por las empresas de combustibles fósiles. Una tecnología cara, subsidiada por impuestos, con resultados diversos y en la que no se toman en cuenta las comunidades que están cercanas o involucradas. Esos son algunos de los temas que crean escepticismo. Algunos lo ven, algunas de las críticas mencionan que es una falsa solución que solamente le está dando más vida a los combustibles fósiles. Vamos a platicar un poquito acerca de otro tema relacionado, acerca de los bonos de carbono que ya mencionaba Juan. ¿Qué son los bonos de carbono? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se están pintando en el panorama? Los bonos de carbono
son un mecanismo internacional para reducir las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al calentamiento global. Son uno de los 3 mecanismos propuestos en el Protocolo de Kioto para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en los países desarrollados y fomentar el desarrollo sostenible y la inclusión social en los países en desarrollo. La transacción de los bonos de carbono permite mitigar la generación de gases de efecto invernadero, beneficiando a las empresas que no emiten o disminuyen la emisión y haciendo pagar a las que emiten más de lo permitido. Se trata de un sistema que ofrece incentivos económicos para que las empresas y gobiernos contribuyan a la mejora de la calidad medioambiental y se consiga regular las emisiones generadas por sus procesos productivos, considerando el derecho a generar emisiones como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. En resumen, un bono de carbono representa el derecho a emitir 1 tonelada de dióxido de carbono. Bueno, es lo que platicábamos, Juan. Existen estos mecanismos financieros de intercambio, de yo contamino, pero si pongo un poquito de dinero para que en otro lugar alguien resarza el daño, puedo continuar haciendo mi negocio. ¿Cómo funciona esto, Coco? O más bien, ¿han funcionado? Mira, nuevos no son. Empezaron más o menos desde el Protocolo de Kioto, que es en 2005, y hay varios tipos, no hay una sola fórmula. Uh-huh. Se fueron ensayando varias fórmulas y los bonos de carbono, una de las opciones es, por ejemplo, yo, industria, hago un compromiso donde me pongo un tope de emisiones de CO2. Lo cumplo, recibo mis bonos. Otro, yo, industria, logro bajar lo que estoy emitiendo en los últimos años. Ok, me gano una estrellita, ¿no? Tengo bonos de carbono. Otro es, yo, industria, financio proyectos que promueven la captación de CO2 atmosférico, ¿no? ¿Qué es esto? Proyectos pueden ser como el conocido Red+, que estaba pujando para conservar los bosques, o todo tipo de proyectos que ayuden a reducir nuestra huella de CO2 en la atmósfera, nuestras emisiones, básicamente. Ok, entonces se transfiere, digamos, la responsabilidad y en el papel suena bien, ¿no? Que haya una manera de equilibrar lo que una industria produce y que en otros lugares se mitigue. ¿Cuál es el problema con eso? Pues a veces las reglas no están tan claras. Sí, creo que sucede lo mismo que con todas las instrumentos que intentan ser aplicados en diferentes realidades. Ahora, por otro lado, creo que no hay otra manera de organizarnos en este momento. En un mundo que cada vez se complejiza, pero también se hacen mucho más grandes las diferencias socioeconómicas y de organización de todo tipo entre naciones, pero al mismo tiempo hay empresas que se convierten en transnacionales, que tienen un eje transversal en varios de estos países. Inclusive las mismas empresas de esta naturaleza tienen distintas políticas para sus sedes en los diversos países, ¿no? Entonces acaban teniendo mucho más poder en algunos casos que algunos de los gobiernos. Entonces lo difícil es encontrar las políticas para ser justos, ser equitativos con industrias que están instaladas en distintas realidades y que hacen uso y aprovechan los recursos de manera diferenciada. Entonces una de las críticas creo que más fuertes que ha habido hacia este tipo de herramientas como son estos bonos es precisamente que encuentran algunas de estas industrias la manera de usarlas como maquillaje, ¿no? Para lavar su imagen social y que parezca que no están haciendo nada malo, entre comillas, nada contaminante, porque están cumpliendo, están pagando, están teniendo derecho a contaminar, pero siguen contaminando, ¿no? Claro. Y bueno, eso es difícil de contrarrestar, de evaluar, de medir. Al menos ahorita parece que cuesta trabajo y es una de las críticas importantes. Creo que de todas formas hay resultados atractivos en este tipo de herramientas y seguro con las otras soluciones que hemos dejado aquí sobre la mesa, la mejor de todas ellas será una mezcla de todas, ¿no? De todas las estrategias probadas. Sí, no hay una solución perfecta para estos problemas, este problema tan complejo. No hay una opción tecnológica, no es suficiente la opción natural. Los árboles están haciendo su trabajo, sí, el mar está haciendo su trabajo, pero están siendo sobrepasados. Si plantáramos más árboles, ¿qué tal si hiciéramos eso? Si plantáramos otro trillón de árboles en el mundo, ¿cuál sería el efecto? ¿Sería suficiente?
¿hay suficientes árboles hoy o podemos tener muchos más? Porque yo lo que leía es que ni aunque plantáramos toda la superficie del planeta con más árboles, podríamos hacer una reducción significativa a lo que se necesita. No, seamos realistas, Vic. Mira, necesitas 45 árboles adultos. Y ya está haciendo una generalización. Necesitas al menos plantar 45 árboles, o bueno, tener 45 árboles adultos para poder captar 1 tonelada de CO2. Uh-huh. Entonces, pues ¿cuántos necesitamos toda la población? Sí, son 36 mil millones de toneladas las que estamos soltando cada año que se están acumulando. Entonces, ahora, 45 árboles adultos. Esto es importante mencionarlo. No es lo mismo plantar árboles pequeños que un árbol adulto. La cantidad de hojas y la eficiencia para extraer dióxido de carbono de la atmósfera de un árbol adulto es más que el de 1, 10, 15, 20, quizá miles de árboles pequeñitos. Entonces esto de plantar árboles pequeñitos, pues bueno, pues van a llevar muchos años. Y no todos los árboles son iguales, entiendo, eso iba, ¿no? Y aparte no es nada más árboles, es qué árboles, por ejemplo, los bosques tropicales son los que más capturan CO2 de la atmósfera, no así los boreales. Entonces ahí tenemos otro punto. ¿Qué ¿No tipo se puede de árboles? plantar ese árbol en todos lados? No. ¿No podemos agarrar un árbol tropical y plantarlo en el Polo Norte? Yo creo que no. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no? Mira, todas las especies están adaptadas a ciertos tipos de clima, temperatura, sabemos esto, bueno, si no lo sabemos, ahora lo sabemos. Necesitan ciertos requerimientos naturales del medio ambiente para poder prosperar. Y si no, no van a crecer como en su lugar de origen. Además de que luego sería una especie invasora, que también es un problema, ¿no? Esa es la otra. Digo, ok, este es el pino carrasco, que es uno de los considerados que más CO2 captan, o el piñonero. Los pongo, pero ya estoy introduciendo especies nuevas que me están generando otro problema. Uh-huh. Sí, estoy captando más CO2, o mi promesa es captar más CO2, pero estoy generando otro problema al medio ambiente. Sí, además hay que esperar a que crezcan, que cuando crezcan empiecen a producir igual que de donde fuera su lugar de origen, que nada de eso va a suceder así, no va a ser óptimo. Así que suficientes árboles, no podemos plantar suficientes árboles como para absorberlo todo, va a tener que ser una solución combinada con varias tecnologías, también con la naturaleza de nuestro lado, o apoyando lo que la naturaleza hace, además de que va a ser una solución que se va a llevar mucho tiempo. Hay que tener esa realidad en mente, pero que tenemos que impulsarlas ya. No hay una sola solución para todo esto. De hecho, hay que hacer otras cosas, como reducir la demanda energética, como mediante eficiencia energética, desde cambiar los focos en tu casa por los más ahorradores posibles. Cada vez que se funda uno, pone uno más eficiente. Eso es algo que hay que hacer. Usar vehículos con mayor eficiencia, consumir cosas que vengan de más cerca de preferencia, consumir combustibles que requieran menos carbón, por ejemplo. Y habíamos hablado de la transición energética, ir hacia electrificación, pero con fuentes limpias. Todo esto es la combinación que vamos a necesitar poner en marcha, porque como dice Haosung Lee, el jefe del panel intergubernamental de cambio climático, siempre se me atraba cuando digo esa palabra, panel intergubernamental de cambio climático. Por eso le dicen IPCC. Mejor le vamos a decir IPCC. Dice, es necesaria una reducción inmediata de las emisiones de efecto invernadero si queremos estabilizar el clima. Pues bueno, no hay soluciones perfectas para problemas complejos. El cambio climático es un problema muy complejo al que vamos a enfrentar, uno de los que más complejos que hemos enfrentado como especie. No basta con plantar más árboles, pero hay que plantarlos y cuidar los que ya tenemos. No basta con invertir e impulsar nuevas tecnologías, pero es imprescindible que suceda y no vamos a solucionarlo en esta generación, pero el futuro depende de que lo iniciemos. Pues muchas gracias por acompañarme, compañeros cronistas. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Síganos en las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Referencias mencionadas y lecturas recomendadas en la descripción del capítulo. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte. Si conoces a alguien que le puede interesar, por favor, compártelo. Sobre todo, escucha la próxima semana la siguiente entrega de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.